Hoy aprenderemos sobre el tercer mandamiento. Te invito a que abras tu corazón y escuchemos juntos la palabra del Señor. Bienvenidos. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. Que Dios los bendiga, muy buenos días y bienvenidos a esta prédica dominical acerca de los 10 mandamientos en el siglo XXI. Hoy veremos el tercer mandamiento. El primer mandamiento del cual hablamos domingos atrás nos mostró y nos habló de quién es Dios. Nos habló de conocer íntimamente al Dios revelado a través de las Escrituras y a través de Jesucristo, su imagen. Y estaba muy ligado también al segundo mandamiento que nos habló de la manera correcta de cómo adorar a Dios. Entonces esos dos mandamientos estaban ligados en ese sentido. Y ese tercer mandamiento complementa de mejor manera el hecho de conocer a Dios, adorarlo. Y ahora también vamos a ver el uso correcto del nombre de Dios. Vamos a entender qué significa levantar, llevar o pronunciar o todo lo que conlleva este mandamiento acerca del nombre de Dios. Y así como la imagen o un ídolo lo que hace es limitar la multiforme extensión, eternidad, santidad, omnipresencia de Dios, lo mismo sucede con el mal uso de su nombre. Pues esto limita y empaña la grandeza de un Dios 3 veces santo. Pues esa es la descripción que Isaías hace acerca de Dios. Dice de él, santo, santo, santo. Mientras que el segundo mandamiento nos habló de no representar material o visualmente a Dios, ese tercer mandamiento nos habla del equivocado uso del nombre de Dios que tú y yo podemos tener o estar mal utilizando cotidianamente. Así que agarremos nuestra Biblia, alistémonos, escuchemos y preparémonos para lo que Dios tiene hoy en nuestra vida. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y encontramos ese tercer mandamiento que claramente nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces aquel que toma en vano el nombre del Señor no será tomado por inocente de parte de nuestro Dios. Eso quiere decir que nuestro propósito para este día es conocer a profundidad ese tercer mandamiento y entender el concepto bíblico. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con el hecho de llevar el nombre de Dios? De tomar el nombre de Dios. Así que veamos primero algunos ejemplos del mal uso del nombre de Dios. Pues una vez más leemos, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y este mandamiento claramente prohíbe utilizar el nombre de nuestro Dios sin razón, en vano o con fines superficiales, e incluso para engañar y jurar en vano. Nos lleva a todo esto. Y vamos a ver a través de este versículo que no solamente nos revela el uso correcto, sino también el uso incorrecto del nombre de Dios. Y también nos muestra y nos habla sobre el dominio de nuestra lengua y el dominio de nuestras actitudes. Tú te preguntarás, ¿y cómo este mandamiento nos habla de eso, de dominar nuestra lengua y nuestras actitudes? Te darás cuenta a lo largo de esta prédica. Este es el primero de 2 mandamientos que nos hablan o se refieren a los pecados de la lengua. Pues el de no pronunciar el nombre de Dios en vano está ligado a la lengua. Y veremos más adelante el segundo mandamiento de dentro de los 10 que nos habla acerca de los pecados de la lengua. Y vamos a ver también la prohibición que habla de una manera o de una forma irreverente hacia Dios y en especial hacia su nombre. Hemos entendido que el nombre de Dios revela su personalidad, quién es Él. Y ahí está el centro de la importancia del nombre de Dios.
Y cuando los escribas del pueblo de Israel transcribían el nombre de Dios, cuando iban transcribiendo la palabra de Dios, la Torá o todos los escritos de los profetas o los libros históricos, cuando llegaban a la palabra que daba y mostraba el nombre de Dios, lo transcribían con mucha reverencia y temor. Les he contado en alguna ocasión que lo que ellos hacían era cuando llegaban a esa porción, desechaban la tinta con la que estaban escribiendo, se lavaban las manos, tomaban una pluma y una tinta nueva, escribían única y exclusivamente el nombre de Dios y después tomaban esa tinta y esa pluma y otra vez la desechaban y continuaban con el pasaje. Entonces lo hacían con mucha reverencia, lo hacían comprendiendo lo que Dios les había hablado. Y vamos a ver también cómo nosotros debemos llevar esto en nuestra vida. Y no es simplemente pronunciar o escribir el nombre de Dios. Vamos a entender qué quiere decir este mandamiento respecto a todo lo que conlleva nuestro diario vivir. Todos nosotros necesitamos una seria advertencia y reflexión en cuanto al mal uso del nombre de Dios. Necesitamos reflexionar conforme a esto. Y tenemos que ver cómo son nuestras frases cotidianas. Porque a través de frases que se han vuelto cotidianas hoy en día, podemos estar violando flagrantemente este mandamiento. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han escuchado decir, juro por Dios? O cuando algo pasa, dice, ¡ay, Dios mío! Para reflejar alguna emoción de algo que les ha gustado, algo que les ha disgustado. Están constantemente diciendo estas palabras, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Juro por Dios! O alguna frase que en nuestro país es muy cotidiana, no sé si han escuchado, a la de Dios. Es decir, cuando alguien está apurado, dice, ya, que salga a la de Dios. Como que dando a entender que va a salir como sea. Cuando ni siquiera entendemos el concepto de esto. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Entonces, decir a la de Dios no es que va a salir como alguien piensa el Big Bang, una explosión y de repente ya está la creación. No, cuando Dios hace algo, lo hace perfecto y lo hace plenamente consciente de su propósito, de cómo lo hará y qué es lo que hará. Así que necesitamos entender y tomar con mucha reverencia lo que nuestra boca está hablando acerca de Dios. Es un punto muy importante para nuestra vida. Algo interesante que debemos notar es que, si te das cuenta, todo inicia en la educación que recibimos o que damos a nuestros hijos. Pues hoy en día está muy de moda el hecho de permitir a los niños que llamen a las personas mayores por su nombre. Ahí tenemos a niños llamando a sus padres por su nombre. Ahí tenemos a niños llamando a sus abuelos por su nombre. Ahí tenemos a niños hablando de tú a personas mayores. Y eso, amados hermanos, es algo irreverente. Sé que puede parecer algo pequeño e insignificante para las mentes abiertas de hoy en día, pero quiero que entiendas algo. Es el inicio de la irreverencia hacia las personas mayores. Un padre está por encima de los hijos. Un abuelo está por encima de los nietos. Una persona mayor, una autoridad está por encima de los niños. Es por eso que debemos enseñar a respetar a las autoridades. Y ahí comienza el hecho de respetar al Creador y dueño de todo cuanto conocemos y no conocemos, a Dios Todopoderoso. Así que desde ahí comenzamos, desde que sembramos en el corazón de nuestros hijos. Cuanto más respeto al nombre de Dios tengamos, cuanto mayor reverencia tengamos en dirigirnos a Él, vamos a mostrar qué y quién es Dios para nosotros. Cuánto Él significa para nuestra vida. Ahí es que encontramos a muchas personas que se dirigen a Dios de manera irreverente. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar a gente que ni siquiera conoce a Dios y se refiere a Él como el de arriba? Sí, el de arriba me va a ayudar, o el de arriba lo va a hacer, o el jefe, y cosas así
¿Te das cuenta? Esto no es una manera correcta y adecuada de dirigirnos a Dios. Estás hablando de aquel que sopló vida en ti, lo reconozcas o no. Así que necesitamos refrenar nuestra lengua respecto a cómo nos dirigimos o cómo nos referimos a Dios. Veamos algunos usos del nombre de Dios. Y presten atención porque este es el punto de partida para conocer perfectamente este mandamiento y cómo no quebrantarlo en el poder del Espíritu Santo. La manera en la cual nosotros usamos el nombre de Dios revela qué lugar ocupa Él en nuestra vida. Es decir, si tenemos reverencia por Dios es porque Él ocupa el primer lugar en nosotros. Y así debería ser siempre. Si nosotros lo reverenciamos, tememos a Dios, es decir, tememos pecar en contra de Él, lo adoramos de corazón, esto quiere decir que hemos nacido de nuevo genuinamente porque hay un temor reverente hacia nuestro Creador. Y un nombre está asociado al carácter, a la reputación, a la autoridad de la persona, cuanto más el nombre de nuestro Dios Santo y Todopoderoso. Por ejemplo, para que se den cuenta cuán importante es el nombre y cómo está relacionado a su carácter. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan el nombre de Pilatos, por ejemplo? Lo primero que les viene a la mente es pues que alguien que se lava las manos, ¿no? Alguien que se desentiende de alguna situación importante. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan el nombre Herodes? Alguien terrible que mató a niños e hizo muchas otras cosas terribles también. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan el nombre de Pablo? Ahí está el hombre de Dios, el apóstol a los gentiles, el apóstol que enseñó la doctrina de la iglesia, que fundó muchas iglesias, que tuvo viajes misioneros. ¿Se dan cuenta de la relación que hay? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan el nombre de Juan, el apóstol Juan? Ahí está el apóstol del amor que trataba con un cariño tremendo a todos sus hermanos y les llamaba hijitos. Entonces ahí entendemos la importancia de un nombre y la relación con una persona. Cuánto más el nombre de nuestro Dios, Santo y Todopoderoso, cuánto más significa en nuestro corazón esto. Esa, amados hermanos, es la razón por la que debemos cuidarnos del uso indiscriminado del nombre de Dios, para no disminuir, no empañar, ni despreciar su santidad, su pureza y su grandeza. Así que debemos utilizar el nombre de Dios con reverencia y con la santidad que merece. Me gustaría que ustedes puedan escuchar, quisiera leerles otras traducciones de este pasaje en diferentes versiones para que conozcan y sepamos la amplitud de cómo podemos interpretar o traducir estas palabras. Por ejemplo, la Biblia al Día nos dice: no pronunciéis el nombre del Señor tu Dios a la ligera. La versión Palabra de Dios para Todos nos dice: no jures a la ligera en el nombre del Señor tu Dios. La Biblia de las Américas nos dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Te he leído 4 versiones diferentes. Las 4 fueron tomadas o traducidas del texto original. Y tú encuentras diferentes palabras que nos llevan a tomar o tomarás. Pronunciar, jurar, tomar, hacer mal uso. Y tú puedes decir, ¿cuál es la correcta? ¿Qué debemos hacer o qué no debemos hacer? Yo quiero que hoy podamos entender juntos que incluso hay otra traducción que yo quisiera leerte ahora, que en realidad refleja de mejor manera la esencia de la palabra que usaron en el texto original, que sabemos que es el idioma hebreo. Escucha esto, dice: no llevarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En el contexto en el cual Dios dio la ley, yo creo que esta sería la traducción mucho más literal: no llevarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y uno se imagina llevar, es decir, tomar el nombre y cargarlo y llevarlo. Aunque no creas, algo así es lo que refleja este mandamiento y te voy a explicar por qué.
Todas estas traducciones que te he leído, de las versiones de la Biblia, incluso la que te dije respecto a esta palabra, todas son correctas y todas son válidas y plenamente utilizables. ¿Sabes por qué? Porque la palabra que usaron en el idioma original es así de amplia y nos muestra todo lo que representa. Dios no utilizó una palabra al azar, Dios utilizó una palabra con un objetivo para que entendamos la magnitud y la grandeza de este mandamiento. En resumen, el Señor te está diciendo que no debes pronunciar, jurar, tomar, usar y llevar el nombre de Dios en vano. Y vamos a ver todo esto, porque es importante entender cómo quebrantamos cotidianamente este mandamiento. Primero, lo quebrantamos pronunciando o profanando su nombre, es decir, usándolo de una manera irreverente, impía e incluso sin sentido. Maldecir es la manera más común de quebrantar este mandamiento. Pero a veces entendemos como maldecir, como echar el mal de ojo a alguien o alguna de esas cosas. Pero la esencia de la palabra es decir mal de algo o de alguien. Es así de sencillo, decir mal de algo o acerca de alguien. Por ejemplo, para entender esto de manera más clara, la frase muy común entre algunas mamás. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Pórtate bien porque si no Diosito te va a castigar. Ahí ya vas a ver lo que Él te va a hacer. ¿Te das cuenta? Ese es lo que podemos decirle a un hijo para que por lo menos vea la autoridad de Dios y intente portarse bien. Pero ahí estamos hablando mal de Dios. ¿Acaso Dios castiga a nuestros hijos porque nosotros no hemos tenido un tiempo para dialogar con Él y educarlo correctamente? Pues no. Nosotros incluso estamos inculcando algo incorrecto en el corazón de nuestros hijos, porque ellos van a tener temor de Dios y no se van a querer acercar a Él porque van a pensar que Él es un Dios castigador. Entonces estamos haciendo algo incorrecto. Es una manera en la cual nosotros podemos mal utilizar el nombre de Dios. Como hemos visto en este primer punto, pronunciando, simplemente dando un sentido incorrecto al nombre de Dios. En segundo lugar, jurar, es decir, jurando de manera vana, involucrando a Dios, como si nuestra afirmación fuera correcta y el hecho de decir Dios en nuestra frase, en nuestro juramento, nos hiciera libre de toda culpa. Quiero que vayas conmigo a Levítico capítulo 19, versículo 12. Y este pasaje del Antiguo Testamento nos dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Jurar utilizando su nombre a la ligera es un abuso de la bondad de nuestro Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a alguien o jurar a alguien en nombre de Dios para cosas insignificantes? Alguna vez escuché a un alumno decir: juro por Dios que tenía la tarea en mi mochila, no sé qué ha pasado. Como que eso tendría que hacer que el profesor le cree y le ponga un 100. ¿Te das cuenta? Así mal utilizamos de manera cotidiana el nombre de Dios. Estas dos primeras maneras, es decir, pronunciar, maldecir, en el hecho de decir mal acerca de Dios, y jurar en vano, quiero que entiendas esto, son utilizadas por las personas que con sus acciones y con sus palabras están negando a Cristo. Tú puedes decir, pronunciar y jurar en vano me hace a mí alguien que está negando a Cristo. Yo sé que es una afirmación bastante fuerte, pero no lo hago a la ligera, lo tomo de la palabra de Dios. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 14, versículo 71. Y te darás cuenta de esto. Esa es la palabra de Dios. Entonces él, es decir, está hablando de Pedro cuando tuvo el encuentro cara a cara con Jesús después de que lo prendieron y lo golpearon y lo interrogaron. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar,
no conozco a este hombre de quien habláis. Aquí está hablando de la negación de Pedro de conocer a Jesús. ¿Te das cuenta? Aquí están las dos palabras. Él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Estaba negando flagrantemente a Cristo con sus palabras y con sus acciones. La tercera manera, tomar, a través del uso vacío y sin sentido de su nombre. Existen personas que, tal vez por aparentar espiritualidad, mal utilizan el nombre de Dios. Pueden haber personas que quieren aparentar espiritualidad y en su lenguaje a la fuerza queramos introducir palabras que muestren que somos creyentes. Pero esto no es tan correcto como podamos creer. Les doy un ejemplo muy sencillo. Llega el esposo y le dice a su amada, amor, ya he llegado. Y la esposa, ¿qué le contesta? Gloria a Dios que has llegado. ¿Te das cuenta? Ese uso, ¿cuán correcto puede ser? ¿Cuántas veces hacemos eso? No es cuestión de aparentar una vida espiritual, es tener una vida espiritual. Y el nombrar constantemente a Dios en lo que hablamos no hace de nosotros alguien espiritual. El vivir a Dios constantemente hace de nosotros una persona espiritual de manera cotidiana. Yo creo que necesitamos pedir a Dios que nos haga más sensibles en esta área, que permita que nuestro lenguaje sea fluido, natural, que sea un diálogo correcto con las personas, sin necesidad de forzar un lenguaje cristiano para que crean o vean o piensen que somos cristianos. Simplemente hablar de Dios con nuestros actos, hablar de Dios con nuestros hechos, no simplemente nombrándolo. Incluso la sociedad hoy en día utiliza el nombre de Dios con tonos de broma y lo involucran en chistes groseros y sin sentido. Es algo que denigra el nombre de Dios. Y tú y yo necesitamos cuidarnos de utilizar el nombre de Dios en frases ociosas. ¿Sabes por qué hay una importancia de cuidarnos de las frases ociosas acerca de Dios? Y no solamente acerca de Dios, sino en general. Mateo capítulo 12, versículo 36 nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que necesitamos tener control de nuestra lengua. Esto nos está llamando hoy a que meditemos en el uso de nuestras palabras, en general y específicamente en relación con el nombre de Dios. ¿Sabes? Cualquier creyente, tú y yo, podemos echar tierra a nuestro testimonio, tan solo utilizando lenguaje con palabras profanas, es decir, con palabras subidas de tono. Así de sencillo. Simplemente con una palabra grosera podemos echar tierra a nuestro testimonio. Así que nuestra palabra debe ser sazonada. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces nos está hablando de cómo debe ser nuestra manera de hablar con los demás. Colosenses capítulo 3, versículo 8 refuerza esta idea y nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esto quiere decir que si en tu lenguaje cotidiano las palabras groseras están presentes, necesitas meditar respecto de esto. Necesitamos entender que nuestras palabras deben bendecir en vez de maldecir, es decir, decir bien de la obra de Dios en nosotros, no decir mal de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La cuarta manera, usar.
Es decir, usar el nombre de Dios para difamar su nombre a nuestra conveniencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchos utilizan la frase o frases como el Señor me ha revelado o el Señor me ha dicho, como si uno tuviera la facultad de recibir revelación nueva de Dios hoy en día. Esto es usar de manera incorrecta el nombre de Dios. Y las personas que hacen esto lo hacen para aparentar algo que no son. ¿Sabes? Están utilizando a Dios como bandera para pretender que la gente lo siga a Él, a la persona, y no a Dios. Esto es un grave y serio pecado. Jeremías capítulo 29, versículo 23 habla de estos falsos profetas y dice, falsamente hablaron en mi nombre palabras que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Esto se llama manipulación y tristemente es utilizado por personas que desean tener control sobre la vida de las ovejas del Señor. Y esto, una vez más, les digo, es un grave pecado. Todo aquel que habla en el nombre de Dios, lo hace con la palabra de Dios como la herramienta principal dada por Él para predicarla. Es así que nuestra tarea es guiar a las personas a los pies de Cristo, llevarlos a tener una relación personal con Dios, no a través de nosotros, no somos intermediarios. Así que nadie puede tener o pretender tener control sobre la vida de las ovejas del Señor. Con seguridad, amados hermanos, hoy en día Dios habla y lo hace a través de su palabra. La pregunta es, ¿escuchamos su voz con temor y temblor diariamente? Ahí está. Cuando no estamos escuchando la voz de nuestro Dios diaria y cotidianamente a través de la Biblia, a través de la lectura cotidiana de la palabra del Señor, para conocerlo, para buscarlo, para entenderlo, vamos a necesitar o vamos a creer que necesitamos esas personas que tienen revelación, entre comillas. Hermanos míos, tengamos una relación personal con Dios. Es importante sujetarse a la autoridad, pero a una autoridad que primero esté sujeta a Dios en todo sentido. Ahora, si no podemos recordar claramente estas 4 maneras de quebrantar el tercer mandamiento, yo quiero resumirte todo en este 5.º punto. Y este 5.º punto nos va a llevar a que sea algo fluido en nosotros, es decir, en el poder del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, vamos a poder cumplir este mandamiento porque Jesucristo lo hace vida en nosotros. Es así de sencillo. El 5.º punto, llevando. ¿Recuerdas? Primero vimos pronunciar, jurar, tomar, usar. Y ahora vamos a ver llevar. ¿Cómo llevamos el nombre de Dios? Los que llevan el nombre de Dios para quebrantar este mandamiento, lo mal utilizan. ¿Sabes cómo? Mal utilizando el santo título que hemos recibido como hijos de Dios. ¿Y sabes cuál es el título que cada creyente tiene? Siervo de Dios. No hay mayor título. No hay mayor título para ningún creyente. Pues el mayor título que Jesucristo ostentó fue el de siervo de Dios. Así que no podemos pretender tener un título mayor al de nuestro Señor y Salvador. Así que qué mayor gracia y bendición de que tú seas llamado siervo de Dios. Cuando mal llevamos este título, o quieres resumirlo en el de cristiano, excelente, no hay ningún problema. Cuando mal utilizamos, mal llevamos el nombre de Cristo en nosotros, el nombre de Dios en nosotros, estamos quebrantando este mandamiento. El punto central de esta palabra de llevar y en este mandamiento depende directamente de la interpretación. ¿Qué quiere decir llevar o cargar? Y esta palabra comunica la idea de tener el nombre de alguien escrito sobre nosotros
o sobre un objeto. Quiero darte un ejemplo para que eso esté claro y podamos entender qué quiere decir llevar el nombre de Dios escrito en nosotros. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 28 y leamos el versículo 36 y 37. Dios dijo: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. ¿A qué se está refiriendo? Está hablando del sumo sacerdote. Él debía llevar en la mitra lo que llevaba en la cabeza, esta placa de oro que decía santidad a Jehová. Es decir, que él cargaba con el nombre de Dios, y donde quiera que él iba para ministrar en el santuario estaba llevando el nombre de Dios. Es decir, él era el representante de Dios en ese momento en el tabernáculo y llevaba en su frente el nombre de Dios. Entonces él representaba, era algo importantísimo, por eso era el sumo sacerdote y solamente él llevaba esto. Hoy en día tú llevas el nombre de Cristo en tu corazón, pues el Espíritu Santo mora en ti si has nacido de nuevo. Lo estás llevando a Él donde quiera que tú vayas. Así que este mandamiento es un desafío a la santidad del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, de todo aquel que se hace llamar por el nombre del Señor. Yo quiero que entiendas algo que dice el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Nos habla de la vida primitiva, de la iglesia primitiva, los primeros años de la iglesia, y entiende lo que pasó en Antioquía. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabes qué quiere decir cristiano? En ese tiempo comenzaron a llamar a los que seguían a Cristo cristianos, que quiere decir los de Cristo. Si tú llevas el título de cristiano es porque le perteneces a Cristo, porque naciste de nuevo a través de tu fe en Jesucristo como Señor, como Salvador, como Dios Todopoderoso. Entonces tú estás llevando el nombre de Cristo grabado en tu corazón. Tú estás llevando el nombre de Dios en tu vida donde quiera que vayas. Lo estás cargando, tal vez no en la mitra o en una placa de oro, pero sí en tu corazón, grabado con letras de oro. Nosotros debemos llevar aquel nombre y hacer ese nombre el motivo de nuestra vida. No podemos mal llevarlo y traer vergüenza al nombre del Señor. No podemos hacerlo. ¿Sabes? Las naciones deberían mirar a los hijos de Dios para apreciar la relación que hay entre ellos, los que están cargando, llevando el nombre de Dios y su Salvador. Y esto es de manera cotidiana. Es decir, en la relación que llevas con tu familia. ¿Cómo es tu relación diaria con tu familia? ¿Cómo es tu relación con tus vecinos? ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de curso, con tus hermanos en Cristo? Ahí tú muestras cómo llevas, para bien o para mal, el nombre de Cristo. En lo que dices, en lo que haces, en las cosas que escribes. ¿Sabes? Así como muchos dicen que la palabra, lo que abunda en el corazón habla la palabra. Bueno, hoy también podemos aplicar esto a lo que escribimos. Lo que abunda en nuestro corazón es de lo que escribimos. Es decir, en todas tus redes sociales. ¿Qué estás reflejando a tus redes sociales? ¿Te das cuenta de las cosas que podemos escribir? Es por eso que mucha gente no quiere saber de los creyentes, de los cristianos, porque dicen, si él es cristiano no quiero saber nada. Una cosa es mantener el testimonio y otra cosa es hacer lo que creemos conveniente.
¿Sabes? Hacer esto en vano significa no asumir la responsabilidad y la obediencia de llevar el nombre de Cristo. Al llamarnos cristianos, mis hermanos, tenemos escrito en nosotros el nombre del Señor en nuestras vidas. Y lo estamos llevando a todas partes. A todas partes. ¿Sabes? Él nos dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Es decir, que somos embajadores de Cristo en el nombre de Dios. Así de sencillo. Así que el vivir de una manera que no represente su gloria, santidad, poder y la regeneración que Él está obrando en nosotros es mancillar el nombre de Dios. Así que a partir de hoy yo te pido en el nombre del Señor que cuidemos nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones, lo que escribimos y cómo nos comportamos con las personas. Hagámoslo en el poder del Espíritu Santo y así llevaremos el nombre de Dios para su gloria. Y si por algún motivo hoy te pasa por la cabeza la idea de decir, no, si ese es ser cristiano, prefiero no decir que soy cristiano y ocultar esto. Así que prefiero pasar desapercibido y que nadie sepa que soy cristiano, así no meto la pata o no quebranto este mandamiento sin querer. Si tú piensas esto, yo quiero decirte algo con mucho amor. Estarías desobedeciendo otro mandato de Dios, el ser sal y luz a las naciones. Así que no hay por dónde perderse. Lee conmigo Mateo 5, 14 al 16. Nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Además de esto, tú y yo no podemos olvidar lo que Jesús dijo en Lucas 12, 9. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Así que tú no puedes pretender ocultar el hecho de que has nacido de nuevo. Tu deber es llevar la palabra de Dios, vivir conforme a las Escrituras. Yo quiero que seas consciente, como yo lo estoy, de que jamás podrás hacerlo en tus fuerzas. Una vez más, este mandamiento nos muestra nuestra necesidad de Jesucristo como nuestro Salvador y el motor de nuestro corazón. Alejados de Él, no podremos hacerlo. Así que aferrémonos con más fuerza a nuestro Señor. En conclusión, mis hermanos, que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros hechos cotidianos glorifiquen el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre, en todo lugar, siempre, siempre. Vivamos conscientes de que con nuestras palabras, con lo que hablamos, con lo que escribimos, con nuestras acciones, le vamos a dar y le estamos dando la honra y estamos glorificando a nuestro Señor. ¿Sabes? El nombre de nuestro Salvador Jesucristo no es poca cosa. Y nosotros lo estamos llevando a todas partes. Y para cerrar, leamos Filipenses 2, 9 al 11, que nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aún más lo que dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oremos. Oh Señor Dios Padre eterno, nos acercamos a ti y queremos pedirte perdón, pues
Reconocemos que hemos llevado de manera incorrecta tu nombre. Hoy queremos estar plenamente conscientes de que tú escribiste con letras de amor en nuestro corazón tu nombre, pues nos hiciste tuyos, nos adoptaste como tus hijos. Es por eso que somos embajadores de Cristo en el nombre de Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos des la fortaleza y la sabiduría para llevar tu nombre con dignidad, para traerle gloria, honra y honor. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros toda palabra ociosa, no solamente en lo que pronunciamos, sino también en lo que escribimos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cuidar nuestros hechos, nuestras acciones, y que podamos tener una relación cordial con las personas en cuanto nos sea posible para llevar bien tu nombre. Te lo pedimos con toda nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.